Buenos días, clase. Hoy vamos a trabajar con unas preguntas de ciencias y vamos a trabajar con cada uno de los tres temas principales del examen de ciencias. Solo para que recuerde, los tres temas principales son ciencias de la vida, que es todo lo relativo a biología, ciencias físicas, que ofrecen o preguntan sobre temas como velocidad, fuerza, energía, y ciencias de la Tierra y el espacio que preguntan acerca de astronomía, clima, etcétera. Ahí se ve más o menos la distribución, es un 40-40-20, eso es aproximado. Y hoy nos vamos a enfocar en algo que ustedes me han pedido mucho y es textos, ¿sí? Porque es muy frecuente que en el examen de ciencias te salga un texto largo y difícil de entender y de ese texto te hagan más o menos unas tres preguntas. Entonces es algo que yo no lo hago con mucha frecuencia, pero el día de hoy quise traer como esa oportunidad para que practiques y busque. Qué pena que me están escuchando. Yo creo que se escucha el gato. eh, Ay, por Dios. Entonces vamos a practicar con tres textos y de cada uno de esos tres textos vamos a hacer varias preguntas simulando lo que pueda pasar en el examen, ¿ok? El foco de hoy es puramente textual. No les voy a dar ni gráficas, ni diagramas, ni mapas, nada de eso, solo texto, porque ese es el foco de la práctica del día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿eso cómo se ve normalmente? Pues te van a dar un texto, por lo general es un texto largo, algunas veces puede ser un poco difícil de entender, sobre todo por el vocabulario. Y de ese texto te pueden hacer aproximadamente unas tres preguntas. Te pueden hacer un poco más o un poco menos, pero en promedio unas tres preguntas por cada uno de esos textos. Antes de empezar con la práctica en sí, te quiero compartir la página, el sitio que creé para organizar mejor los temas de estudio para el GED y el HiSET. Puedes ir directamente a la página www.gedmaestro.com y si por cualquier motivo se te bloquea o no te deja entrar, puedes ir a tiny.cc/diagonal Maestro. Con cualquiera de esas dos formas puedes llegar. Y recuerda que siguiendo esa flecha vas a encontrar el icono rojo para que te suscribas al canal y no te pierdas ningún video siempre y cuando actives la campanita de notificaciones. Así más o menos se va a ver la parte de arriba del sitio web. Aquí en esta sección, si le das clic a ese vínculo, a esa liga, te va a llevar a sociales, a ciencias, ese te va a llevar a toda la parte de lenguaje y este te va a llevar a todos los videos de matemáticas. Los videos de matemáticas están separados en cada uno de los cuatro temas porque es que tengo muchos videos de matemáticas. Entonces puedes encontrar los de matemática fundamental, álgebra, la lista de geometría y la lista de probabilidad y estadística. Todo tratando de que te organices un poco mejor para tu examen. Bueno, y aquí pues obviamente puedes seguir esa liga para que te unas a la membresía. Unirse a la membresía te va a dar acceso a unos videos que son exclusivos para miembros. Lo recomiendo muchísimo, sobre todo si estás preparándote para el examen de lenguaje, porque hay unos videos muy buenos de cómo se hace un ensayo de principio a fin. Hay varios videos de cómo se hace el ensayo de principio a fin. Además de eso, hay videos especializados en cada una de las partes del ensayo. Eso les va a ayudar bastante a todas aquellas personas que quieran mejorar en ese aspecto. Y también hay algunos videos de matemáticas. Hay una revisión muy completa de pendiente, que es un tema que a ustedes les gusta mucho. Bueno, antes de empezar, les recomiendo, vaya y búsquese en un cafecito. Esto va a estar largo y tendido. Los textos los traté de escoger de un nivel de dificultad intermedio, ni muy fácil ni muy difícil, pero traté de que fueran un poco extensos para que se asemejen más a lo que pueden ver en el examen, ¿ok? Entonces, de antemano les advierto que esto es una prueba de resistencia también, de leer un texto aburrido, algunos los pueden encontrar aburrido,
Y aparte de eso, tienen que buscar las respuestas en base a la evidencia del texto para las preguntas que les den. Bueno, entonces sin más preámbulos vamos a empezar. Primero les leo el texto y luego vamos a responder cada una de las preguntas. Entonces, este primer texto no tiene título, empieza así a sangre fría y dice: todos los seres vivos necesitan energía para poder realizar las funciones básicas que les permiten sobrevivir, crecer y reproducirse. Esta energía es necesaria para procesos como el movimiento, la reparación de tejidos, el transporte de sustancias dentro del organismo y la regulación de la temperatura. Sin un suministro constante de energía, las células no podrían mantener su estructura ni llevar a cabo las reacciones químicas esenciales para la vida. En los ecosistemas, la principal fuente de energía es el sol. Las plantas, algas y algunas bacterias capturan la energía solar mediante el proceso de la fotosíntesis. Durante este proceso, la energía luminosa se transforma en energía química almacenada en moléculas de glucosa. Esta energía química puede ser utilizada directamente por la planta o almacenada para su uso posterior. Los animales y otros organismos que no realizan fotosíntesis obtienen su energía al consumir plantas u otros animales. Cuando los alimentos se digieren, las moléculas ricas en energía se descomponen y liberan energía a través de la respiración celular. En este proceso, la glucosa reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y energía utilizable en forma de ATP, una molécula que actúa como la principal moneda energética de la célula. Y eso no es todo, no hemos acabado. Sigue el final del texto. A medida que la energía fluye a través de un ecosistema, parte de ella se pierde en forma de calor. Por esta razón, la energía disponible disminuye en cada nivel de la cadena alimentaria. Esto explica por qué hay menos depredadores grandes que plantas o herbívoros. Simplemente hay menos energía disponible para sostener poblaciones grandes en los niveles tróficos superiores. En resumen, la energía es fundamental para todas las funciones de la vida. Desde la fotosíntesis hasta la respiración celular, los organismos dependen de la transformación y transferencia de energía para mantenerse vivos y para que los ecosistemas funcionen de manera equilibrada. Bueno, entonces ese es el texto. El texto habla más o menos de cómo fluye la energía en los ecosistemas. Ahora pasemos a las preguntas. La primera pregunta dice: ¿cuál es la principal fuente de energía para la mayoría de los ecosistemas en la Tierra? A, el ATP, B, el oxígeno, C, el sol, D, la glucosa. Te sugiero que pauses el video y hagas tu análisis. Bueno, la respuesta correcta para esta pregunta es la opción C, el sol. Veamos por qué. Como se puede ver en el principio del párrafo 2, y aquí lo podemos ver, ese párrafo al inicio dice: en los ecosistemas, la principal fuente de energía es el sol. Las plantas, algas y algunas bacterias capturan la energía solar mediante el proceso de la fotosíntesis. Entonces aquí pues no hay como mucho que discutir. El sol es la principal fuente de energía para sostener la vida en nuestro planeta. Hay obviamente una pequeña fracción de la energía puede ser capturada a través de quimiosíntesis en lugar de fotosíntesis. Eso sucede sobre todo en los volcanes marinos. Se ha descubierto que hay unos ecosistemas marinos que dependen de la temperatura y de las sustancias químicas que liberan estos volcanes, pero eso representa una porción minúscula de toda la energía que sostiene la vida en nuestro planeta. Podemos decir, para términos de este examen, que la energía para sostener la vida en nuestro planeta viene del Sol. Punto. ¿Ok? Bueno, esta segunda pregunta también es en base al mismo texto. Dice: ¿cuál es la función principal de la fotosíntesis en los organismos que la realizan?
A. Producir oxígeno para los animales. B. Convertir energía química en energía luminosa. C. Transformar energía solar en energía química. D. Liberar energía en forma de calor. Pausa el video y haz tu propio análisis. Bueno, en realidad la respuesta correcta para esta pregunta es que la fotosíntesis lo que hace es transformar la energía del sol en energía química. Esa energía química la podemos llamar simplemente comida. Aquí le ponen el nombre de glucosa, que es el compuesto biológico básico de los carbohidratos. Entonces, de eso se trata, de pasar de la energía luminosa, aquí está el sol, a la glucosa, y eso digamos que pasa, supongamos que esto es una hoja, en las plantas. Obviamente que el texto te dice que también en algunas bacterias. De hecho, miremos el texto. Aquí el texto te dice también en el segundo párrafo que las plantas, algas y algunas bacterias capturan la energía solar mediante el proceso de la fotosíntesis. Es más, incluso dice que durante este proceso la energía luminosa se transforma en energía química almacenada en moléculas de glucosa. Entonces, eso pues confirma aún más que la opción correcta es la opción C, porque pasamos de la energía del sol, de la luz, energía luminosa, a la comida, a la glucosa, a los carbohidratos. Y eso sostiene la vida en nuestro planeta. Así estemos analizando un animal que sea exclusivamente carnívoro, ese carnívoro va probablemente a consumir otros animales que dependían de las plantas, de consumir plantas. Entonces, en resumen, lo que sostiene la vida en nuestro planeta, la fuente de energía, es el sol. Bueno, y esta es la tercera pregunta de este primer texto. Dice, según el texto, ¿qué ocurre durante la respiración celular? A. Se produce glucosa a partir de oxígeno. B. Se libera energía utilizable a partir de los alimentos. C. Se transforma ATP en dióxido de carbono. Y D. Se captura energía directamente del sol. Pausa el video y realiza tu análisis. Bueno, en este caso la respuesta correcta es la opción B. Se libera energía utilizable a partir de los alimentos. Eso es la respiración celular. Entonces, recuerda que en la fotosíntesis, vas a ver por qué voy a devolverme a la fotosíntesis. En la fotosíntesis pasamos de la energía del sol a la glucosa. Y en la respiración celular pasamos de la glucosa a la energía utilizable, que es el ATP. Es como una especie de reacción en reversa. El ATP es una molécula rica en energía y es ATP por sus siglas en inglés, Adenosine Triphosphate, ATP. Es como la gasolina pues de la vida, en realidad lo podríamos entender de esa manera, la gasolina que nos mantiene vivos a todos los seres, a todos los organismos de este planeta, a ti, a mí, al gato que no me dejaba grabar hace un ratico, a todos, ¿cierto? El ATP es lo que alimenta todas las reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Y para confirmar, en el párrafo 3 del texto hay una partecita que dice, cuando los alimentos se digieren, las moléculas ricas en energía se descomponen y liberan energía a través de la respiración celular. Entonces ahí ya mencionan la respiración celular y a continuación nos van a explicar qué es esta respiración celular. Dice, en este proceso, la glucosa reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y energía utilizable en forma de ATP. Ahí está la evidencia del texto para confirmar que la respuesta correcta en esta pregunta era la opción B.
que se libera energía utilizable a partir de los alimentos. Bueno, si no me hiciste caso y te tomaste tu café, yo creo que este es el momento de que aceptes que lo necesitas y hagas una pausa para ir por algo. Bueno, entonces vamos a realizar vamos a leer este segundo texto. Recuerda que son 3 textos para este video. Este es el segundo, el que vamos a empezar a leer. Este sí tiene título. Este dice las centrales hidroeléctricas y su impacto en el ambiente. Entonces ya con eso te puedes más o menos anticipar al tipo de información que te pueden ofrecer. Bueno, entonces dice, las centrales hidroeléctricas son instalaciones que producen electricidad aprovechando la energía del agua en movimiento. Perdón. Generalmente se construyen represas en ríos para almacenar grandes cantidades de agua en embalses. Cuando el agua es liberada, fluye a través de turbinas que convierten la energía cinética del agua en energía mecánica, la cual luego se transforma en energía eléctrica mediante generadores. Una de las principales ventajas de la energía hidroeléctrica es que se considera una fuente de energía renovable, ya que depende del ciclo natural del agua, el cual es impulsado por la energía solar. Además, durante la generación de electricidad, las centrales hidroeléctricas no emiten directamente gases de efecto invernadero, lo que las convierte en una alternativa atractiva frente a los combustibles fósiles. Sin embargo, la construcción de represas puede tener impactos significativos en el ambiente. La creación de embalses inunda grandes áreas de tierra, lo que puede destruir hábitats naturales y desplazar comunidades humanas y especies animales. También puede alterar los patrones naturales del flujo de los ríos, afectando la migración de peces y la posibilidad de nutrientes aguas abajo. Y continuamos. Otro impacto ambiental importante es el cambio en la calidad del agua. En los embalses, el agua puede calentarse más de lo normal y contener menos oxígeno disuelto, lo que afecta a organismos acuáticos sensibles. Además, la acumulación de sedimentos detrás de la represa puede reducir la fertilidad de las tierras río abajo y disminuir la vida útil de la central hidroeléctrica. En conclusión, aunque la energía hidroeléctrica ofrece beneficios importantes como fuente renovable y de bajas emisiones, también presenta desafíos ambientales. Evaluar cuidadosamente estos impactos es esencial para lograr un equilibrio entre la producción de energía y la protección de los ecosistemas. Bueno, entonces, luego de esta lectura, pasemos a las preguntas. Bueno, ya en esta parte de las preguntas ya no te voy a traer los segmentos de evidencia en el texto, eso lo hice solo en el primer texto para mostrarte que lo que te preguntan va a estar en el texto, ¿sí? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es la función principal de las turbinas en una central hidroeléctrica? A. Almacenar agua en el embalse. B. Convertir energía del agua en energía mecánica. C. Transformar energía eléctrica en energía cinética. Y D. Reducir la velocidad del flujo del río. Te invito a que pauses el video y hagas tu análisis. Bueno, la respuesta correcta para esta pregunta es la opción B. Convertir energía del agua en energía mecánica. El texto explica que el agua en movimiento hace girar las turbinas, convirtiendo la energía cinética del agua en energía mecánica, que luego se transforma en electricidad. Entonces, eso es lo que hace las turbinas en una central hidroeléctrica. Bueno, para ilustrar un poquito mejor, vamos a ver si aquí me deja magnificar. Sí, sí me deja. Entonces lo que tenemos es, aquí está el embalse, la represa, ¿cierto? Este es el agua acumulada en la represa. Esa agua se conduce de forma controlada, se hace bajar y gira una turbina. Esta es la turbina. No sé si está suficientemente grande esto. A ver, dejémoslo así. Entonces, la corriente de agua hace girar esta turbina. Entonces, convierte la energía del agua en movimiento en energía mecánica al hacer que esta turbina gire. Entonces, la turbina lo único que hace es eso. Capturar esa energía mecánica.
Ya que estamos en este dibujo, lo que sigue luego de que esta energía mecánica empieza a hacer mover esta turbina, esto tiene unas hélices, unas aspas, y eso está conectado a un generador. Un generador es algo así como una revoltura de alambres y de imanes que al girar crean como una especie de corriente electromagnética que conocemos nosotros como electricidad. Entonces, me gusta mucho este diagrama porque permite ejemplificar la generación de electricidad para muchos otros ejemplos. Este que nos están mostrando es el de las hidroeléctricas. Pero entonces, ¿qué pasa por ejemplo, con las centrales que queman carbón o que usan energía nuclear? En ese tipo de sistemas ya no vamos a tener el embalse, pero lo que sí vamos a tener es este mismo sistema de turbina y de generador. ¿Y cómo funciona? Pues del tipo de generador o de planta eléctrica, mejor, déjame yo hago acá. Estoy tratando de borrar esa parte para esta explicación. Quiero aprovechar y explicar un poquitico cómo funcionan los otros. Bueno, entonces me falta uno más acá. Digamos que esta parte la vamos a ignorar. ¿Ok? Que ya no estamos hablando, ya no te estoy explicando la represa, sino que te estoy explicando eh, las centrales que usan combustibles fósiles. Puede ser gas, puede ser petróleo y puede ser también carbón. En estas centrales que queman combustibles fósiles, el principio es muy similar al de una central nuclear, una planta nuclear. El principio es exactamente el mismo, lo único que cambia es el tipo de combustible. Entonces, ¿qué se hace en ese tipo de plantas generadoras de electricidad? Pues lo que se hace básicamente, y aquí voy a pecar pues como de simplista, pero lo que hace es calentar agua, ¿cierto? Si es una planta de gas, pues van a usar gas para calentar el agua. Si es de petróleo, van a usar petróleo. Si es nuclear, van a usar un compuesto radiactivo. Para calentar el agua, ese vapor de agua, ya lo que va a mover la turbina es el vapor de agua, porque eso tiene una presión y como todo eso está controlado, hace mover estas turbinas y estas turbinas van a hacer mover y girar el generador, que el generador, como ya les expliqué, es una revoltura de alambres y de imanes y al eso girar empieza a crear esas corrientes electromagnéticas que es lo que genera la electricidad. Entonces, casi todas las plantas generadoras de electricidad tienen este sistema que es muy parecido, es muy parecido. La única diferencia es con qué se va a calentar el agua para que ese gas haga mover la turbina. Si es una planta de gas va a ser gas, de petróleo va a ser petróleo y si es de carbón van a usar carbón para calentar el agua. Y si es una planta nuclear van a usar radioactividad para calentar el agua, pero el principio es el mismo, calentar agua para que ese vapor de agua mueva la turbina y esa turbina que está conectada a este generador haga que gire este generador eh, para crear esas corrientes electromagnéticas, lo cual genera la electricidad. Aprovechando que todavía estoy acá, en la energía del viento, el generador está prácticamente aquí en todo el centro, ¿cierto? Entonces, no es estas aspas no las hace mover el gas ni el agua, sino que no las hace mover el vapor de agua, sino que es el viento
es el viento el que va a hacer girar estas turbinas, y esa turbina está obviamente conectada al generador, y ese generador, como ya les expliqué, es un amasijo de alambres y de imanes. Cuando eso gira, crea las corrientes electromagnéticas y ya eso va a enviar la electricidad al tendido eléctrico. Entonces así más o menos funciona, son las formas principales en las cuales nuestra civilización captura energía de otros tipos para convertirla en energía eh, eléctrica. En estos ejemplos no he hablado de la energía solar, de las células solares, los paneles solares, porque eso sí funcionan diferente. En otro video los explicaré. Pero por ahora yo creo que les di demasiada información acerca de esas plantas generadoras de electricidad, pero quería aprovechar para que se enteren más o menos de lo básico y que eso les pueda servir para responder a cualquier pregunta más adelante. Bueno, ahora la pregunta dice por qué la energía hidroeléctrica se considera una fuente de energía renovable. A. Porque utiliza combustibles fósiles en pequeñas cantidades. B. Porque depende del ciclo natural del agua. C. Porque no requiere generadores eléctricos. Y D. Porque produce más energía que otras fuentes. Bueno, pausa el video y analiza. En esta pregunta, la mejor opción va a ser la opción B, porque depende del ciclo natural del agua. Si nos regresamos con nuestra mente a ese dibujo de la represa que muestra cómo el agua se controla para que baje por esos canales y haga mover las turbinas, siempre va a haber, el ciclo del agua va a hacer que por la evaporación caiga lluvia y los embalses permanezcan llenos, y ese ciclo del agua va a ser lo que alimente las centrales hidroeléctricas. Por eso es que se dice que es un recurso renovable, porque depende básicamente del ciclo del agua, porque se está renovando constantemente. Según el texto, ¿cuál es una consecuencia directa de la construcción de embalses? A. Aumento inmediato de la fertilidad del suelo. B. Disminución del uso de electricidad. C. Inundación de grandes áreas de tierra. Y D. Mejora de la migración de peces. Haz tu análisis. Bueno, una de las consecuencias directas va a ser va a ser la inundación de grandes áreas de tierra. ¿Cierto? Porque la fertilidad no se ve aumentada. El texto incluso dice que la fertilidad disminuye río abajo porque se acumulan los sedimentos en el embalse. La electricidad, pues estamos generando electricidad, ¿cómo vamos a decir que eso la disminuye? Y mejora la migración de peces. El texto antes dice lo contrario, que eso puede dificultar la migración de peces y de otras especies. Entonces, en realidad la mejor opción va a ser la opción C, inundación de grandes áreas de tierra. Bueno, quiero aprovechar para mostrarles esta foto. Yo soy colombiano, soy de Medellín y vivía en una zona cercana a un embalse que se llama el embalse de Guatapé, o también se puede llamar el Peñol Guatapé. Y eso tiene una historia. Entre los años 1970 a 1978 se decidió llenar el embalse, pero ese embalse quedaba exactamente donde quedaba el pueblo de El Viejo Peñol. En ese pueblo, en esa época, se tuvo que desplazar a toda la población de ese pueblo. Más de 6.000 personas las tuvieron que llevar a otro lugar. Entonces, esto es para ilustrar que la energía hidroeléctrica no siempre es como una bendición, sino que a veces, no siempre va a tener algunos impactos en el ambiente. Y este ejemplo es un ejemplo pues como muy dramático, pero es algo real. Incluso pasó en el país de donde yo vengo. Y aquí, por ejemplo, se puede ver cuando se estaba empezando a llenar el embalse. Y miren, esto era una iglesia y ya cómo se va desapareciendo la iglesia. En este momento, en el embalse, en esa represa,
Solo se alcanza a ver la cruz de la iglesia. Todo el pueblo quedó bajo el agua. Entonces hubo un gran desplazamiento de personas, causó muchas dificultades a muchas personas que les dieron el dinero que se les dio para indemnizarlos por su vivienda, no fue suficiente para comprar en ese otro pueblo al que los enviaron. En fin, esto puede causar un drama humanitario importante. Entonces, la energía hidroeléctrica tiene unos aspectos muy positivos y unos aspectos no tan positivos que siempre hay que analizar con cuidado. Y esto simplemente un chismecito ahí que me pareció importante que se relacionara con el texto que les estaba leyendo, y traer algo bien gráfico tal vez puede ayudar a que eso se te quede en la memoria, que no todo es bueno, todo tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Bueno, ya vamos a pasar al último texto. Dice, el calentamiento global y sus efectos en el planeta. El calentamiento global se refiere al aumento gradual de la temperatura promedio de la Tierra durante largos periodos de tiempo. Este fenómeno está estrechamente relacionado con el incremento de ciertos gases en la atmósfera, conocidos como gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Estos gases retienen parte del calor que la Tierra emite después de recibir energía del Sol, lo que provoca un aumento en la temperatura global. Las actividades humanas han intensificado el calentamiento global, especialmente la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Estas actividades liberan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Además, la deforestación contribuye al problema, ya que los árboles absorben dióxido de carbono y al ser talados disminuye la capacidad del planeta para regular este gas. El aumento de la temperatura global tiene múltiples consecuencias ambientales. Entre ellas se encuentran el derretimiento de los glaciares y capas de hielo, el aumento del nivel del mar y cambios en los patrones climáticos. Estos cambios pueden provocar sequías más intensas en algunas regiones y lluvias extremas en otras, afectando la agricultura, el acceso al agua potable y la biodiversidad. Los ecosistemas también se ven afectados por el calentamiento global. Muchas especies deben adaptarse, migrar a nuevas áreas o enfrentarse a la extinción debido a los cambios en la temperatura y en la disponibilidad de alimentos. Los arrecifes de coral, por ejemplo, son especialmente vulnerables al aumento de la temperatura del agua, lo que puede causar su blanqueamiento y muerte. En conclusión, el calentamiento global es un fenómeno complejo, con causas principalmente humanas y consecuencias ambientales significativas. Comprender sus causas y efectos es esencial para tomar decisiones informadas que permitan reducir su impacto y proteger el equilibrio del planeta. Bueno, hasta ahí. Primera pregunta. ¿Cuál es la causa principal del calentamiento global según el texto? A. La rotación de la Tierra. B. La energía emitida por el Sol. C. El aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y D. Los movimientos de las placas tectónicas. Bueno, pues como es obvio, la mejor opción es el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. El texto explica que estos gases retienen el calor en la atmósfera, provocando el aumento de la temperatura global. Es decir, que estos gases actúan como una cobija que retiene temperatura, porque la energía solar, esa energía calórica se acumula y aumenta por ende la energía, la temperatura global. El calentamiento global no quiere decir que ya hay desertificación total y que se secaron todos los ríos del planeta. No, eso pasará quién sabe en cuántos miles de años. A lo que se refiere es al aumento de la temperatura promedio durante largos tiempos, durante largos periodos de tiempo. Es muy frecuente, por ejemplo, escuchar a un político diciendo: hizo tanto frío en este invierno, el calentamiento global no existe. Eso simplemente refleja el poco conocimiento o malintencionados que simplemente quieren
manipular a la gente. En fin, la ciencia, la evidencia científica, esto no es política, la evidencia científica muestra que la actividad humana es una gran responsable de ese aumento en los gases tipo invernadero que llevan a acumular más temperatura, más calor y a elevar esas temperaturas promedios durante largos periodos de tiempo. ¿Y eso qué causa? Unos patrones de clima extremos. Las lluvias, cuando llueve muchísimo, cuando hacen sequía, las sequías son más prolongadas, se intensifican, los huracanes son más fuertes y también pueden haber unos inviernos muy fuertes. Eso no quiere decir que no exista calentamiento global porque haya un invierno fuerte. Ese distorsionamiento de los patrones del clima es como lo más indicativo del calentamiento global. ¿Ok? Segunda pregunta de este texto. ¿Qué actividad humana contribuye directamente al aumento del dióxido de carbono atmosférico? A. La evaporación del agua. B. La fotosíntesis. C. La quema de combustibles fósiles. D. La formación de nubes. Bueno, pues obvio que va a ser la quema de combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles aumentan las concentraciones de CO2 en la atmósfera y este CO2, acuérdense que es como una especie de cobija que retiene calor. El CO2 es una cobija que retiene calor. Por eso se le conoce como gas invernadero. Bueno, pasemos a la siguiente y creo que última pregunta. ¿Cómo contribuye la deforestación al calentamiento global? A. Aumentando la cantidad de oxígeno en la atmósfera. B. Disminuyendo la absorción de dióxido de carbono. C. Enfriando la superficie terrestre. Y D. Aumentando la fotosíntesis. Bueno, en este caso, la mejor opción es disminuyendo la absorción de dióxido de carbono, es decir, la opción B. Los árboles absorben dióxido de carbono porque en el proceso de fotosíntesis, a ver, yo les hago aquí el dibujito de la fotosíntesis. Entonces, en presencia de sol, supongamos que ese es el sol, vamos a tener el CO2 y agua a este lado para producir glucosa y además oxígeno. O sea que la fotosíntesis no solamente nos da la comida, sino que también nos da el oxígeno que necesitamos para estar vivos. Bueno, sin comida podemos sobrevivir varias semanas, pero sin oxígeno, minutos. Nos quedamos más de lo necesario, unos cuantos minutos más sin oxígeno y pasamos a la muerte. No podemos sobrevivir. Entonces la fotosíntesis es sin lugar a dudas la reacción química más importante en el planeta Tierra, porque nos da la comida y el oxígeno. Súper importante que tengas muy claro la fotosíntesis. Bueno, vamos a dejar aquí por ahora. Nos vemos en el próximo video y sigue preparándote. Te recomiendo mucho que leas artículos científicos. A mí me gusta mucho recomendar a bbcmundo.com porque la mejor manera de incrementar esta habilidad de la comprensión de lectura de textos científicos es leyendo. Y en BBC Mundo ahí puedes encontrar unos artículos que, aunque no son de una universidad, tienen un alto contenido académico y eso te va a ayudar a mejorar mucho el vocabulario y acostumbrarte a la forma en la que se expresan las comunidades científicas. En bbcmundo.com vas a encontrar cosas de ciencia, tecnología, historia, sociedad. El caso es leer. Entonces enfócate en ciencia y tecnología para prepararte para este examen de ciencias. Eso te va a ayudar sin lugar a dudas. Bueno, nos vemos en el próximo video.